Apreciados estudiosos, muy buenos días. Damos inicio a la videoclase correspondiente a fundamentos de procesos industriales y fundamentos de gestión del riesgo. Esta clase está programada dentro de nuestro cronograma de actividades para la presente asignatura y la quise y la quiero hacer con el fin de dejar aclaraciones, hacer mejor aclaraciones frente pues, a la actividad evaluativa correspondiente a este tema y también pues dejar muy en claro la información suministrada en la auditoría correspondiente a este tema también. Es por eso que quiero compartir con ustedes y revisar directamente en el documento de autoría los temas del presente módulo y dejar muy claro conceptos que tienen que ver y que son importantes con procesos industriales. Es por eso que voy a utilizar como guía, voy a utilizar como apoyo la autoría misma que ustedes ya pueden revisar en su material complementario, en sus recursos educativos, y lo que sencillamente quiero hacer es enfatizar en los aspectos más neurálgicos que tiene esta autoría y que por obvias razones les va a ustedes a profundizar y ayudar en su proceso educativo. Básicamente vamos a comenzar por los fundamentos de los procesos industriales, pero no podemos hablar de procesos industriales sin antes conocer unos conceptos básicos como lo son procesos industriales y enfoque basado en procesos. Entonces, básicamente, quiero profundizar en estos conceptos y vamos a arrancar con el concepto de proceso. Se entiende como un proceso en la realización de diferentes tareas o actividades encaminadas a la transformación de un producto o servicio tangible o intangible cuyo propósito es el cumplimiento de un objetivo final. ¿Listo? Eso. Proceso industrial, ejecución de actividades y operaciones relacionadas entre sí en torno a la transformación de la materia prima e insumos para convertirlas en un producto con características y especificaciones propias. Básicamente, un proceso industrial es aquel que mediante la ejecución de unas actividades cronológicamente establecidas y con una secuencia establecida para la definición de un producto, se establecen y se realizan para finalizar un objetivo específico que por lo general es la elaboración de un producto o un servicio que puede ser un tangible o un intangible. Aquí presentamos un proceso muy básico para que se entienda de una manera mucho más ilustrativa qué es un proceso, ¿vale? Básicamente aquí pues tenemos la actividad bueno, el proceso como tal debe tener un título, en este caso del ejemplo es la elaboración de carteras artesanales. Aquí realmente lo que estamos haciendo es la descripción de una serie de actividades, ¿cierto? Que arrancan desde la selección de la compra de la materia prima y finaliza en el empaque y distribución del producto ya final. Entonces básicamente es una serie de actividades cronológicamente establecidas, ¿cierto? Dentro de un proceso de producción lógico que sencillamente, pues, cuya finalidad son la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Recuerden que ese servicio puede ser un tangible o un intangible. El enfoque basado en procesos es bien importante este concepto porque de este concepto parte el resto de la estructura de la temática. Un enfoque basado en procesos es una estrategia de gestión que permite la obtención de resultados mediante la administración de los recursos y actividades teniendo como base principal el principio de proceso, con lo cual se generan entradas y salidas que permiten el desarrollo lógico y secuencial de la operación. Especial cuidado con esta definición y con este elemento llamado enfoque basado en procesos, ya que muchas normas, ¿cierto? Como la ISO, en este caso como la ISO 9000, en temas de calidad, pues esta norma 9001 está enfocada, basada en procesos. Entonces es muy importante que empezamos como a determinar esas definiciones, tenerlas presentes y saber exactamente a dónde nos quieren llevar
El sistema de gestión, cualquier tipo de sistema de gestión también es basado en procesos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad sobre este concepto. Aquí realicé un gráfico muy ilustrativo que de alguna manera nos explica y nos deja ver más claramente cuál es la estrategia o cuál es el dinamismo, la metodología de un proceso como tal. Entonces, prácticamente un proceso tiene tres elementos. El primer elemento es el input o son las entradas al proceso. El segundo elemento es el throughput o es el proceso como tal. Y el tercer elemento es el output o las salidas. Básicamente todo proceso tiene esos tres elementos. Vamos a mirar las entradas o el input. Dentro del input nosotros podemos considerar los estudios de mercado, podemos considerar las especificaciones del cliente, los recursos humanos, técnicos y financieros y la materia prima. Es decir, antes de arrancar un proceso nosotros vamos a necesitar unos elementos, ¿cierto? O unos recursos para dar inicio a ese proceso. Esos elementos o recursos para dar inicio a este proceso los podemos catalogar como input o entradas. No solamente nos referimos a una materia prima. Fíjate que aquí también estamos hablando de un estudio de mercados, también estamos hablando de especificaciones del cliente. Es decir, son todas aquellas tareas con antelación al inicio del proceso que son necesarias para que el proceso culmine con éxito. Posteriormente, el siguiente elemento es el throughput o es el proceso. Este throughput o proceso ya es el hacer, ya es el aspecto operativo como tal para la elaboración de un producto o para la prestación de un servicio, el proceso que ustedes hayan definido, pero el throughput ya es el hacer, el quehacer de la actividad y es la puesta en marcha del proceso como tal. Posteriormente, el siguiente elemento es el output o son las salidas. Nosotros debemos tener claras las salidas de este proceso. En este caso, desde el punto de vista productivo, es claro que la primera salida que vamos a tener nosotros es el producto final como tal, pero adicionalmente hay otras salidas que también pueden impactar la organización. Un proceso no solamente impacta un elemento que se esté fabricando o un servicio que se esté prestando, también puede impactar todo la organización desde el punto de vista administrativo. Y por eso es que como salida tenemos en cuenta la satisfacción del cliente y adicionalmente el reconocimiento y posicionamiento de la marca. Si tenemos un producto final que cumple con nuestras expectativas, pues muy seguramente esto nos va a llevar a la satisfacción del cliente y por supuesto esto a su vez al reconocimiento como tal de la marca y esto nos va a consolidar como empresa y atraer mucho más clientes. Básicamente esos son los tres elementos de todo proceso. Claro, pueden tener más, esto lo estoy dando como a modo de ejemplo, pueden tener más entradas o pueden tener más salidas, pero básicamente estas son. Vamos a conocer rápidamente los tipos de procesos industriales. Entonces, desde el punto de vista de la materia, podemos clasificar los procesos como físicos, químicos y biológicos, ¿vale? Procesos físicos, ejecución de actividades donde no se cambia la estructura molecular de los componentes del producto, ejemplo, un corte, un pulido, un tallado, un tomo formado. Procesos químicos, ejecución de actividades donde se cambia la estructura molecular de los componentes del producto, hay un cambio químico, ejemplo, fermentación, fundición, combustión, corrosión. Procesos biológicos, ejecución de actividades que involucran la utilización de productos vivos, ejemplo, floricultura, sectores como biotecnología y floricultura. Desde el punto de vista de la tecnología, podemos identificar procesos manuales. Son la ejecución de actividades donde la energía la aporta directamente los trabajadores. Ejemplo, un tallado de madera, el levantamiento manual de carga, una selección de fruta, corte de tallos. Podemos tener procesos mecanizados, donde la ejecución de las actividades se realiza mediante la combinación entre operaciones manuales con el uso de máquinas, equipos, como por ejemplo el esmerilado, el corte con pulidora, la soldadura, y los procesos de automatización o automatizados, ejecución de actividades con tecnología de punta, donde los procesos de manufactura están controlados directamente por la máquina sin intervención del trabajo. Ahora vamos a ver la clasificación de los procesos industriales desde la economía. Tenemos procesos del sector primario, ejecución de actividades para la obtención de materias primas desde los recursos naturales, como la agricultura y minería,
Procesos del sector secundario, ejecución de actividades donde se aplica la transformación de las materias primas para la obtención de productos con características propias. Y procesos del sector terciario, ejecución de actividades relacionadas con la prestación de servicios con los productos de los sectores anteriores, por ejemplo, bancos, colegios, hospitales y telecomunicaciones. Ahora vamos a hacer la clasificación de los procesos industriales según la forma de producción. Entonces, básicamente, aquí tenemos como primera el proceso continuo. Estrategia de organizar la producción de manera que se interrelacionen las operaciones propias de la fabricación de un producto bajo un principio de flujo continuo, respetando una secuencia de operaciones concatenadas en serie y sin interrupciones, con el uso de las mismas máquinas durante la misma duración de tiempo. Aquí, como pueden ver, realicé un pequeño diagrama que explica el proceso continuo. Básicamente vemos un ingreso, recuerden que esta es una entrada de una materia prima, unas operaciones o una serie de máquinas determinadas como A, B, C, D y E, y un producto final. Aquí se fabrica el mismo tipo de producto de referencia durante largos periodos de tiempo. Básicamente este proceso continuo, su dinámica consiste en fabricar la misma referencia o el mismo tipo de producto con unas características iguales durante grandes cantidades de tiempo. Pero ojo, porque esto nos permite crear grandes inventarios, o una de las falencias de este proceso continuo es que vas a generar grandes inventarios o sencillamente vas a subutilizar la maquinaria. ¿Por qué sucede esto? Pues porque solamente estás haciendo un tipo de producto. Vamos a hablar ahora de los procesos discontinuos. Estrategia de organizar la producción manejando la posibilidad de hacer intervalos o cambios de operación según el tipo de producto fabricado y número de unidades determinadas a fabricar, cambiando de un producto a otro según las necesidades del mercado. Si se dan cuenta, el gráfico es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se fabrican diversos tipos de productos según la demanda y optimización de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me dedico a fabricar un solo tipo o una clase de producto o un solo tipo de referencia, sino que de acuerdo al mercado, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a mis recursos como tal, puedo diversificar mis productos como tal y hacer diferentes tipos de referencias, para lo cual mi organización o mi empresa debe comportarse de una manera flexible frente al mercado y frente a una serie de elementos pues, que me van a permitir realizar un proceso discontinuo. Por obvias razones, el proceso discontinuo es mucho mejor que un proceso continuo. También hay que evaluar el contexto. Bueno, revisemos según el tipo de flujo de producto. Según el tipo de flujo de producto podemos realizar una clasificación en línea que se caracteriza porque los recursos utilizados, como la maquinaria, operarios y la distribución de la planta, son establecidos y definidos especialmente para la fabricación de un tipo de producto determinado. Ejemplo, la producción de vehículos son en línea intermitente. Se caracteriza porque su estudio de producción es por lotes. Se puede fabricar una gran variedad de productos mediante la organización de estaciones de trabajo con maquinaria similar, donde no necesariamente los productos pasan por todas las estaciones de trabajo, originando por lo general estaciones de trabajo con alta sobrecarga y otras subutilizadas. Ejemplo, fabricación de artículos de cuero en una misma empresa como zapatos, chaquetas, billeteras y otros. Y por proyecto surge con base en el cumplimiento de un objetivo preestablecido. Una vez este se cumple, el proceso se termina y todos los recursos utilizados, maquinaria y mano de obra, se desarticulan para iniciar otro proyecto nuevo. Ejemplo, construcción de un edificio. Bueno, básicamente, hasta aquí le di alcance a los fundamentos de procesos. Básicamente yo lo que los quiero es situar o ubicar en un concepto muy general de procesos industriales, porque de acuerdo a esto vamos a iniciar con unos temas que vamos a ir puntualizando y que nos va a ir llevando a diferentes temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, especialmente a las metodologías para la identificación y valoración de riesgos. Bueno, hablemos de los diagramas de procesos de operaciones. ¿Sí? Los diagramas de procesos de operaciones son una forma gráfica de representar las operaciones y actividades que intervienen en la realización de un proceso establecido. Este debe manifestarse en forma secuencial y ordenada, es decir, su elaboración tendrá en cuenta el orden cronológico en el cual deben hacerse las actividades tal cual como se haría en el proceso productivo.
El diagrama de proceso es fundamental para la elaboración de un procedimiento, ya que a través de él podemos ver gráficamente el desarrollo de un proceso desde su inicio hasta su final. No existe una simbología totalmente aceptada que satisfaga todas las necesidades. Sin embargo, se describirá la simbología ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, por ser esta una de las más utilizadas por las organizaciones. Aquí podemos ver la simbología ASME, básicamente pues es una serie de figuras geométricas que tienen un significado. Aquí tenemos un triángulo que nos significa el origen o la arrancada de la actividad, el círculo que es la operación, que es una acción, la inspección, que es donde nosotros, la inspección sencillamente nos quiere decir que hacemos, ya puede ser una inspección visual o mediante un equipo, verificación técnica de las especificaciones del producto con el fin de poder continuar o con el fin de dar un visto bueno frente a temas de calidad. El transporte habla acerca del desplazamiento, ¿cierto? De un elemento de un sitio hacia otro sitio, de cualquier tipo de desplazamiento. La demora, pues sencillamente muchas veces los ciclos productivos o las actividades productivas inherentemente, debido a sus actividades, deben hacer esperas puntualmente porque el proceso así lo exige. Pueden ser demoras, y esas esperas las podemos llamar demoras, pueden ser demoras necesarias o pueden ser innecesarias, pero de cualquier manera esas demoras las vamos a marcar dentro del gráfico. El triángulo al revés, ¿cierto? Es un almacenamiento, siempre que el producto debe ser almacenado, ya sea producto finalizado o producto en proceso, pues lo simbolizamos de esta manera. Y aquí arrancamos, estos tres últimos signos son actividades combinadas. Fíjate, el almacenamiento temporal tiene esta forma, el triángulo a la inversa, pero con unas líneas al interior. Actividades combinadas, podemos tener aquí el triángulo dentro del círculo es una operación y un origen, y aquí podemos tener la inspección y la operación, que será el cuadrado dentro del círculo. También podemos tener operaciones combinadas. Estas operaciones combinadas nos indican que se hacen al mismo tiempo. Bueno, esta es una gráfica que incluí como para que tengan mayor entendimiento acerca de la simbología ASME. Y finalmente aquí un ejemplo que me parece importante y quería llegar acá porque es la manera como ustedes deben presentar su actividad evaluativa. Si ustedes se dieron cuenta, la actividad evaluativa consiste en la revisión de un proceso que es la elaboración de queso casero. Básicamente, el docente que está explicando la manera de fabricar el queso, pues lo está haciendo de una manera práctica y lo está haciendo como se realizaría cualquier proceso en cualquier industria. Ahora, lo que se está solicitando es que ustedes elaboren el diagrama de operación de proceso de esta actividad de elaboración de quesos, para lo cual pueden utilizar este ejemplo. Fíjense aquí que aquí lo que están haciendo es el ensamble de una, al parecer, bueno, no le colocaron el título aquí al diagrama de operación de proceso, es importante que se coloque. En este caso, al parecer, es el ensamble o es la elaboración, vamos a ver aquí, es la elaboración de no sé si es una lámpara o parece ser, puede ser una lámpara o un espejo, pero bueno, básicamente aquí, si ustedes se dan cuenta, base azul, switch, espejo, tubo y tapa blanca son los componentes del producto, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso que les puse la elaboración de quesos, ahí debería ir los ingredientes, pues, que se requieren para hacer el queso. Entonces, fíjate que con cada ingrediente o con cada elemento, ¿cierto? Con cada componente o con cada parte mejor del producto, se hace una serie de actividades de manera independiente. Si ustedes se dan cuenta aquí, para la base azul tenemos dos círculos, quiere decir que son dos operaciones. Tenemos una inspección, aquí le adicionamos unos tornillos y aquí tenemos una operación. Fíjense que por cada parte del objeto que estamos fabricando o del producto final estamos haciendo unos procedimientos, ¿cierto? Para que finalmente se ensamble. Fíjate que aquí arrancamos con la tapa blanca y esta línea del tubo se adiciona a la parte de la tapa blanca. Estos son ensambles. Estas uniones son ensambles, quiere decir que acá se ensambla y al final vamos a tener
producto final. Y fíjate que aquí el último es una inspección final. Entonces, básicamente, este es el diagrama que ustedes deberán presentar en la evaluación propuesta para este tema, ¿vale? Quería explicar puntualmente esto. Fíjate aquí el resumen, por favor elaboren esta tabla de resumen con la mayor cantidad de elementos que les brinda el video. En la elaboración del queso, el docente propone unos tiempos, bueno, da una información muy clara acerca del proceso, por favor esa información utilícela y ese diagrama de proceso trátenlo de asemejar lo más posible a este ejemplo que les estoy mostrando. Ojo porque aquí falta el título del proceso del procedimiento, ¿no? En este caso el título sería elaboración de quesos. Perfecto, hablemos ahora de un diagrama de flujo de proceso. Es diferente al anterior. Este diagrama es más detallado que el de proceso de operaciones y se aplica a cada uno de los componentes o partes del producto final de forma individual. Es decir, no se tiene en cuenta los ensambles, se utiliza la misma simbología ASME. Su elaboración se puede realizar con ayuda de un formato. Entonces, básicamente, este diagrama nos ayuda para detallar cada actividad, pero no estamos viendo el producto como un total, sino estamos viéndolo desde el punto de vista de las partes que lo componen. Entonces, fíjate que utilizamos acá un formato con la simbología ASME, pero recuerden que esto va por partes, es decir, esto se utiliza para cada parte del producto final. Cuando tú quieres diagramar las partes, los ensambles y el producto final como tal, utilizamos el diagrama de operación de proceso. Si por el contrario quiero detallar cada una, ¿cierto?, de las operaciones que realicé en cada una de las partes del producto final, podríamos utilizar un diagrama de flujo de proceso. Aquí también hay otra simbología y son los diagramas de flujo. Son utilizados para graficar procesos o procedimientos mediante el uso de símbolos definidos. Generalmente se utilizan para graficar algoritmos y procesos administrativos en los cuales se debe tomar algún tipo de decisión de tipo condicional y que esto dependa de la siguiente actividad. Aquí tenemos la simbología, ya es diferente y es una simbología diferente a la anterior. Y pues básicamente estos, bueno, otro nombre que se le conoce, por el cual se le conocen a sus diagramas de flujo son flujogramas y son utilizados básicamente para graficar procesos administrativos, no tan los dos anteriores son más operativos, este es para graficar más procesos de carácter administrativo y que involucren también la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones. No lo voy a explicar, me extendería demasiado, pero igual en el documento, en la autoría está muy claramente, y aquí este ejemplo nos lo explica también de una manera muy rápida, muy clara. Bueno, pasemos ahora a los fundamentos del riesgo. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que se busca? Se busca que ustedes entiendan los conceptos de procesos industriales. Posteriormente vamos a pasar a mirar los fundamentos de la gestión del riesgo para posteriormente integralizar estos dos conceptos, ¿vale? Con esa integralización vamos a sacar o vamos a llegar a metodologías para la identificación de peligros y valoración del riesgo. Recordemos que estas metodologías para la identificación de peligros o la identificación de riesgo deben hacerse desde la producción o deben hacerse de acuerdo al paso a paso de las actividades realizadas en la industria. Es por esta razón que nosotros debemos saber que es un proceso y de alguna manera debemos conocer el comportamiento de los diagramas de proceso para de alguna manera saber cómo es que ese producto final va a salir al mercado o cómo es que ese producto final se vincula, ¿no?, con sus etapas anteriores. ¿Por qué? Porque debemos relacionar los riesgos en cada una de las etapas de la construcción o de la elaboración de un producto. Esta es la finalidad. Bueno, miremos los fundamentos de la gestión del riesgo muy rápidamente. Tenemos una definición de riesgo, tenemos una definición de gestión del riesgo, de análisis del riesgo y de la evaluación del riesgo. Pero aquí esto ustedes lo pueden revisar, leer. Aquí yo quiero hacer un especial énfasis en este gráfico que me parece supremamente importante. Fíjate que este gráfico nos va a aclarar muchos conceptos y necesito que ustedes también lo tengan supremamente claro. Vamos a mirar aquí la identificación del peligro. Todo arranca por la identificación de los peligros. Recuerden que el peligro, ¿cierto?, es un evento que puede ser potencial y que puede causar daño, ¿cierto? Posteriormente, cuando a ese peligro le involucran seres humanos, ¿cierto?, se convierte en un riesgo porque ya cuando tú le involucras a un ser humano,
y en el caso de que ese peligro se llegue a materializar, pues puede ocasionar un daño físico al ser humano. Ahí es cuando este tema se me convierte en un riesgo y es cuando yo debo estimar el riesgo, ¿vale? Cuando yo tengo en cuenta que tengo, o sea, cuando yo identifico un peligro y ese peligro lo vinculo, puede tener una relación directa con un ser humano o no solamente con seres humanos, también puede tener relación con bienes o materiales, es decir, en caso de que el peligro se materializa, puede causar un daño en un equipo, en un material. También lo podría considerar, o me podría causar una lesión en un ser humano. Ahí, cuando yo tengo ese concepto, ya el peligro pasa de ser peligro a convertirse en un riesgo, ¿vale? Y cuando se convierte en un riesgo, lo estimo y determino que ese riesgo puede tener unas características desde el punto de vista de consecuencia y de probabilidad. A estos dos factores, identificación del peligro y la estimación del riesgo, posteriormente le catalogamos como análisis del riesgo, ¿vale? Posteriormente, después de que estimamos el riesgo, pasamos a valorarlo. Valorarlo sencillamente es definir si aceptamos el riesgo o no lo aceptamos, ¿sí? Es desarrollar un plan, terminar, tratar, tolerar o transferir ese riesgo. La valoración de riesgo nos sirve primero que todo para determinar si ese riesgo es prioritario, crítico o no, ¿cierto? De acuerdo a unas tablas de valoración, posiblemente definiremos si es un riesgo aceptable o no es aceptable, ¿vale? Aquí, hasta lo que he hecho es la evaluación del riesgo, es decir, el análisis del riesgo más la valoración del riesgo es lo que nos define la evaluación del riesgo. Cuando tenemos la evaluación del riesgo, ya pasamos a definir los controles. ¿Cuándo defino los controles? En caso de que no acepte la aceptabilidad del riesgo. Si yo no acepto la aceptabilidad del riesgo es porque en algún momento dado el riesgo me puede traer unas consecuencias dañinas para las personas o para los bienes. En dicho caso, debo realizar unas medidas de intervención y debo controlar ese riesgo. Cuando yo gestiono el control de riesgo, cuando yo planteo medidas de intervención, pues a eso ya le llamo gestión del riesgo. Entonces, gestión de riesgo prácticamente vendría a ser la evaluación del riesgo más el control de riesgo, y esto es lo que llamaríamos como tal gestión del riesgo, que es el que nos combina o el que nos agrupa todo, pues, todo el proceso o por etapas, todo el proceso evolutivo del comportamiento del peligro y posteriormente del riesgo. Bueno, básicamente, eso era lo que les quería aclarar en la videoclase de hoy. Les agradezco su asistencia. Por favor, cualquier duda o pregunta, con mucho gusto, la pueden realizar, a través del correo electrónico. ¿Vale, chicos? Les agradezco mucho. Esta videoconferencia pues, está cargada no solamente en el material educativo, sino también en el campo. A todos muy buenas tardes y feliz resto del día.